En Sonora, la situación con Grupo México pareciera no bajar de intensidad y hago enlace con mi compañera Michelle Rivera de Pacífico TV. Michelle, bienvenida, buenas tardes. Hola Jonathan, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, gracias por darme la oportunidad de poder platicar contigo y con tu auditorio. Te cuento que justamente antes de irnos este fin de semana para sábado y domingo, este sábado por la tarde llegaron integrantes y trabajadores de la Profepa a instalaciones de Grupo México, justamente ahí en Apihuay, en el área portuaria de Guaymas, para realizar o llevar a cabo una clausura. Nos quedamos, según un comunicado de la propia dependencia, una clausura general de esta empresa que obviamente representa a Grupo México, que trabaja con cobre y otros materiales en este punto y que, vertió 3,000 litros de ácido sulfúrico al mar. Fíjate, después de tener esta información y de los comunicados que vimos oficiales tanto en Semarnat como en Profepa en redes sociales, tuvimos la oportunidad de platicar con el titular, Abraham Lares, el titular de Apihuay, que es esta sección federal del puerto, y nos confirma que en realidad la clausura que se hizo, obviamente ahí este sábado por parte de Profepa, no fue en general a Grupo México, fue únicamente lo que corresponde al embarque de ácido sulfúrico que estaba, o pues al que trabajaba el concentrado de cobre, porque pues el resto continúa en operaciones. Es la información que nos dio justamente, y lo hablamos con él antes de este enlace para también reconfirmar la información, y nos dijo lo mismo, que es únicamente lo que corresponde al embarque de ácido, es decir, Jonathan, que solamente donde están las válvulas donde ocurrió el accidente, es decir, Los trabajadores continúan yendo a Grupo México ahí, en el puerto de Guaymas, lo que ha generado obviamente la molestia de muchos ambientalistas y de la sociedad civil. Es importante mencionar y reiterar al auditorio que el pasado 9 de julio, esta filial del consorcio minero vertió accidentalmente, según su comunicado, 3 metros cúbicos de ácido sulfúrico en el mar de Cortés, por lo que a nivel federal se solicitó esta investigación en torno a las operaciones de Grupo México e iniciaron las inspecciones en las instalaciones acá de Apihuay. Ese dato es lo más actualizado que tenemos hasta el momento y regidores han hecho un llamado, sobre todo hoy en el Ayuntamiento de Guaymas, para que se clausure definitivo y obviamente continúan con esta petición junto con algunos diputados para que se retire la concesión a Grupo México ahí en Guaymas. Hay otras voces que defienden a Grupo México, como es el caso de la Coparmex. Platicamos con Antonio Gándara Jonathan, él es el titular de Coparmex Sonora, y dijo que sería un grave error que en Sonora le retiren la concesión a Grupo México por un tema específicamente económico. Estaría afectando al Estado de una manera muy importante y es la información que tenemos al momento. ¿Cómo ves este tema? Oye, interesante porque uno cuando habla, la Profepa hablaba de la clausura, pues uno pensaba que era la clausura de toda la planta, pero entonces confirmado solamente es la clausura de estas líneas de producción de ácido sulfúrico, entonces. Es correcto, Jonathan, y nos lo confirmó Abraham Larios, administrador de la Administración Portuaria de Guaymas, que se llama Apihuay, que a él también le tomó por sorpresa la llegada de los trabajadores de Profepa que instalaron estas stickers o calcomanías de letrero de clausurado en este punto, y nos confirma, simplemente se clausuró el cuarto, así lo mencionó él, el cuarto donde están las válvulas, donde ocurrió el accidente, y que cabe mencionar que tiene que determinar si fue un accidente o no, esto dependiendo de las investigaciones que realizarán Profepa y Semarnat. Pero es así, este tema, siguen trabajando las personales del lugar, se sigue trabajando con el cobre, con los minerales que normalmente se trabajan en este punto de Apihuay. Entonces, hasta el momento no hay otro resultado, no hay otro comunicado por parte de las dependencias federales sobre este tema, simplemente que continúen las investigaciones. Pues y continúa también insistiendo Grupo México en que fue un derrame inofensivo y que, prácticamente que dicen no es para tanto, ¿no? Sí, Jonathan, hay muchas contradicciones sobre el tema, porque por un lado, la Comisión contra Riesgos Sanitarios en Sonora y otras voces han dicho que la mezcla entre ácido sulfúrico y el mar pues se convierte simplemente en sal, que no afecta obviamente ni a las personas ni a las especies. Pero por otro lado, pues están las versiones que te dicen, oye, ¿en qué se utiliza el ácido sulfúrico? Y uno pensaría naturalmente pues que obviamente sí hay alguna afectación. Y algunos comunicadores y también ambientalistas pues mostraron algunas fotografías impactantes de especies. Pero hay mucha contradicción y pues tenemos sin duda todos que esperar el resultado de las investigaciones para poder tener un criterio también, pero las autoridades en cuanto al estado de Sonora han hecho la solicitud directamente, como se dice, Jonathan, pues la bolita en la cancha del gobierno federal para que se den los resultados de estas pruebas que se hicieron al mar y pues determinar las futuras sanciones, si es que así lo harán con Grupo México. Michelle, en verdad te agradezco muchísimo, siempre un gusto platicar contigo y muchísimas gracias por esta información.
Al contrario, Jonathan, gracias a ti por darme la oportunidad de platicar contigo y tu auditorio. Un saludo, Michelle.